Bueno, pues quedan inauguradas las jornadas de la quinta edición y vamos a pasar con la primera mesa. Vamos a contar con el manejo multidisciplinar y en este caso va a ser una mesa multiequipo en donde va a hablar el servicio de microbiología, el servicio de medicina interna y la unidad de enfermedades infecciosas y el servicio de enfermedades infecciosas del hospital clínico, en donde se va a debatir el tema de lo que son el manejo de infecciones de enterobacterias multiresistentes, que cada vez se va complicando más, ¿no? Y yo creo que es importante que cualquier pregunta, cualquier dudas que podamos ir teniendo, lo generemos en el debate posterior, después de finalizadas las mesas. Y nada, quiero dar pase a mi compañero, el doctor Kun Jerusalén, que es el que va a moderar las siguientes mesas y va a presentar a los compañeros que van a presentar. Muy bien, bienvenidos a todos. Gracias, Marco, por la introducción. Y como ha dicho, va a ser una mesa interdisciplinar con un tema muy importante, que son las enterobacterias multiresistentes y los tratamientos nuevos o no tan nuevos que tenemos para ellos. Entonces, vamos a seguir el orden establecido. En primer lugar, Carlos Gulín, del Servicio de Microbiología de nuestro propio hospital, hablará de la interpretación de los nuevos puntos de corte de la EUCAST. Seguido de la doctora Yolanda Cabanes, de Medicina Interna, también de nuestro hospital, hablará del abordaje de las infecciones urinarias. Y finalmente la doctora Rosa Oltra, del Hospital Clínico de Valencia, nos hablará del manejo de infecciones intraabdominales complicadas. Así que para no robarles más tiempo a los ponentes, empezamos ya con la primera charla. Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en primer lugar. Y vamos a hablar de los puntos de corte EUCAST, que a pesar de que de nuevos tienen poco, aunque nos van actualizando cada diciembre como un regalo de Reyes, mejor dicho en enero, pues ya siguen generando cierta controversia, ¿no? Primero enfatizar que son puntos de corte clínicos, no microbiológicos. No los utilizamos nosotros para decir si una bacteria es sensible o resistente a un antibiótico. Lo que hacen estos puntos de corte es predecir un resultado de un tratamiento desde un modelo in vitro, un modelo de un antibiótico in vitro en una población, que es una representación no exacta de lo que tiene el paciente en sus vías respiratorias o en sus vías urinarias, donde sea que ocurra la infección. Y todos estos puntos de corte se relacionan, evidentemente, con el nivel de exposición alcanzable para esa infección que queremos tratar en ese lugar. Evidentemente, el lugar de la infección, el modo de administración, la dosis y frecuencia condicionarán el resultado. Me gusta mucho esta diapositiva, es de Pseudomonas aeruginosa y simplemente tenerla presente. Es una maravilla de la evolución. Tiene infinidad de opciones para escapar a tratamientos y tantas barreras como le pongamos, puede saltarlas. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos enfrentándonos a este microorganismo, por ejemplo. Haremos en 3 partes, o mejor dicho 4. Una primera, una introducción de algunas consideraciones importantes para entender qué hizo EUCAST, por qué se hizo. Después hablaremos de qué consecuencias tuvo, deseadas o no, algunas, y qué podemos hacer para limitar o paliar esas consecuencias de sobretratamientos, tratamientos inadecuados, etc. Hay que tener en cuenta, tenemos 2 comités principales para puntos de corte clínicos, el comité americano y el comité europeo. El comité americano es mucho más pragmático, sensible o resistente. Solo se basa en puntos de cortes clínicos. La definición de intermedio, que es la que nosotros ahora mismo, o el sensible a exposición incrementada, nos puede dar problemas, para ellos no existe, o mejor dicho, sí existe, pero no en la práctica y la clínica. Es como después comentaremos lo que es. Y después está nuestro comité europeo, EUCAST, que se basa en 2 cosas, los puntos de corte clínicos y los puntos de corte epidemiológicos. No sé si alguna vez habéis oído hablar de los puntos de corte epidemiológicos o los utilizáis habitualmente o los tenéis presentes. Pero es muy importante y es una de las bases que diferencia el enfoque EUCAST versus el enfoque CLSI. Ahora pasaremos a comentarlo. Y es un punto de corte epidemiológico. Un punto de corte epidemiológico es la concentración mínima inhibitoria que separa una población salvaje entre aquellos que no tienen resistencias adquiridas o sí tienen resistencias adquiridas, que no siempre coincide, de hecho la mayoría de las veces no coincide, con la CMI, con el punto de corte clínico. Y esto es importante para entender después las diferencias entre EUCAST y CLSI. ¿Qué hacemos en microbiología? El camino que está fuera del recuadro amarillo es el más fácil.
Tenemos al microorganismo, identificación, antibiograma, cuadra una cosa con la otra, es importante que si da Enterobacter cloacae la identificación no sea Amoxiclav sensible, por más que diga de test que es Amoxiclav sensible. Y es donde vamos a la parte del cuadro amarillo. Hacemos una lectura interpretada del antibiograma. Nos tienes que coincidir el fenotipo que tenemos en el antibiograma con la identificación y ser coherente, por ejemplo, familias de antibióticos. Mecanismos que afectan, por ejemplo, a ceftazidima, muchas veces afectan también a cefota y tienen que ser coherentes las TMIs de una con la otra. Basamos la terminología que utilizaba EUCAST antes de 2019, o hasta 2019, mejor dicho. Los definían los microorganismos como tratables o no tratables en función del agente en cuestión. Es sensible y resistente. Estas dos categorías no hay problema, pero el problema estaba en intermedio. ¿Qué es intermedio? Tenemos aquí un gráfico donde está la distribución de CMIs de un antibiótico determinado frente al número de microorganismos de una especie, la distribución que se encuentran en cada una de las CMIs. Y el problema del intermedio es que hay dos cosas. Nadie se mojaba a decir qué significa intermedio. Yo puedo tratar a un paciente cuando tengo una CMI que está en este rango. Eso se asocia con un éxito terapéutico. Nadie lo sabía. De hecho, CLSI ni siquiera lo informa. Y esto puede haber dos cosas. Eso, en primer lugar, un efecto incierto del tratamiento antibiótico cuando tenemos una CMI en este rango, y también sirve para prever lo que se llaman área de incertidumbre técnica. Es decir, que yo cuando una CMI en el laboratorio puedo tener una variabilidad intrínseca que puede hacer que el antibiótico cambie de una interpretación u otra. Y un tercer punto que EUCAST lo considera como pilar, y para mí también es un pilar muy importante. Debe evitarse que una CMI, un punto de corte clínico, divida la subpoblación salvaje de especies clínicamente importantes, Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, Staphylococcus aureus, en dos poblaciones. Debe evitarse que el punto de corte clínico caiga aquí. Porque, ¿qué hacemos con estas cepas? No quiere decir que no sean tratables. Probablemente puedan ser tratables, pero hay que tener otras consideraciones en cuenta, además de la CMI estricta que tenemos en el antibiograma. Esto es lo que os decía que hace CLSI. CLSI no existe el intermedio. El intermedio es como algo que previene la posible incertidumbre técnica en el laboratorio. Si la CMI, por ejemplo, de pipertazo da 18 miligramos litro, o miligramos litro, perdón, lo dice aquí. Es solo para una zona de tampón para prever estas posibles deficiencias o resultados que no podemos equiparar en el laboratorio. Pero nunca hay, si sigue estos criterios, nunca formarás un antibiótico como intermedio. Se puede informar la CMI, pero sin interpretación. EUCAST dijo, esto no puede ocurrir. Este rango de CMIs que tenemos aquí en medio puede tener muchas opciones terapéuticas y pueden asociarse con éxitos del tratamiento. Vamos a intentar hacer algo. Solo he podido conseguir los nombres de los miembros del comité por si queréis enviarle un jamón o lo que sea o queréis enfadaros con ellos. Hicieron dos cosas. Primero con las cifras y después con las letras, como el programa de televisión. Esta decisión fue arbitraria, no responde a nada. O sea, pongo el ejemplo de Pseudomonas aeruginosa porque es probablemente el microorganismo al que más afectó los cambios en los puntos de corte de EUCAST. La CMI que se consideraba sensible la bajaron 8.000 veces. ¿Para qué? Para llevar la interpretación de sensible que englobase a todas las subpoblaciones salvajes de Pseudomonas aeruginosa que estaban descritas. En mi opinión se pasaron un poco, pero estrictamente es así, manteniendo las CMIs de la definición de resistente. Y las letras lo pusieron sobre papel. Bueno, esto es simplemente una formalidad de cómo se retomó la decisión. No fue algo que se hizo de una noche a la mañana. Tras varias reuniones, en 2018-2017, y se pusieron el 1 de enero de 2019, que permitía todavía trabajar durante ese año con la definición antigua y la definición nueva, y a partir del 1 de enero de 2020, ya todos los laboratorios, si querían adscribirse a EUCAST, tenían que utilizar los nuevos puntos de corte con las nuevas interpretaciones. 2020 fue un año complicado, no hace falta decir por qué, y lo paralizó bastante tanto la formación como la información nueva que llegaba desde EUCAST sobre todo este tema para que llevase a una implementación con éxito de estos nuevos puntos de corte. Lo dejo por escrito bien claro. O sea, no sé si alguna vez, supongo que muchos habéis visto EUCAST, el informe, cómo los define.
Antes parecía que el sensible que comentaba en la diapositiva anterior se refería al microorganismo, independientemente de donde estuviese. Sensible, resistente, intermedio en algunos casos. Y ahora lo pusieron por escrito. Lo que os decía, sensible a régimen de dosificación estándar se corresponde con un modelo in vitro de una alta probabilidad de éxito terapéutico, usando este régimen de dosificación, y resistente con una alta probabilidad de fracaso, incluso aunque aumentemos la dosificación o porque en el sitio de infección se concentra el antibiótico, etc. Nuestra palabra favorita ahora, o palabras, sensible exposición incrementada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la respuesta que da EUCAST a ese rango de CMIs en las que CLSI prefieren no meterse, pero ellos dicen, aquí hay mucha chicha por cortar, vamos a intentar utilizar esto siempre que sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Es una alta probabilidad de éxito terapéutico, eso hay que tenerlo claro siempre, es sensible. O sea, que sea sensible a exposición incrementada es sensible, no es resistente ni es sensible. Pero hay que tener en cuenta más cosas. Bien porque sea una infección de orina donde el fármaco que utilizamos se concentra mucho, bien porque el régimen de dosificación que utilizamos, vía oral, intravenosa, lo cambia, o bien por el tipo de dosificación, infusión permanente, etc. Nos gustaría que las cosas a veces fuesen simples, ¿no? Pero por suerte muchas veces no lo son. Y el EUCAST lo que consigue con esto es responder a un modelo, o obtener un modelo que se aproxima mucho más a la realidad que lo que hace CLSI, en mi opinión. La nueva definición y los nuevos cambios en los puntos de corte que decía antes lo que consiguen es esto. Buscan que al clínico darle más seguridad en la decisión que toma, pero siempre desde un rigor estricto. Es decir, ¿es sensible a exposición normal o es sensible a exposición incrementada? Pero es sensible, no hay que evitar utilizarlo. Estos son los objetivos que EUCAST y nosotros tenemos que perseguir. Ellos asumen la responsabilidad de que hay que, cada vez que un antibiótico, desglosarlo al máximo posible. Es decir, en qué situaciones se puede utilizar, qué tipos de administración, para crear microorganismos, etc. Y la responsabilidad del clínico y nuestra microbiológica es esa información que nos da EUCAST, utilizarla, no irnos siempre al que pone sensible, aunque tengamos 8 sensibles exposiciones incrementadas en el antibiograma. O sea, aplicarlo, ver si podemos hacer alguna estrategia distinta a lo que estamos haciendo, para ver si no tenemos que escalar un antibiótico y podemos ir utilizando una de las primeras opciones de tratamiento en algunos casos. ¿Hacia dónde vamos? Porque todo esto que de palabra es muy engorroso, yo lo entiendo. Esto es una captura de pantalla de los puntos de corte actuales de amoxiclaulánico. Nosotros, para ser estrictos y cumplir EUCAST, para amoxiclaulánico tendríamos que informar 4 renglones. No valdría... Hacemos el test, nos da 6 miligramos litro de ACMI de amoxiclaulánico. Pero esos 6 miligramos litro, la interpretación es muy distinta. Si es administración intravenosa, sería sensible. En vía oral, solo para infecciones de tracto urinario, sensible exposición incrementada. Para vía oral, en caso de ITU no complicada, sería sensible. Y para otras infecciones distintas de infección de orina en vía oral, los paréntesis. ¿Qué significan los paréntesis? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe qué significan los paréntesis? No voy a decir el qué, solo si alguien lo sabe. ¿No? Claro, eso es muy importante, porque después lo contaremos. Al final lo explico. Ay, perdón. Las enterobacterias, he puesto el ejemplo de coli, que esto es de 2023, los publicados más recientemente, y en enterobacterias, por suerte, no hay mucho problema, porque hay segundas y primeras opciones de tratamiento que se mantienen dentro de la palabra sensible, cipro, fosfo, nitrofurantoína, etc. El problema, todos lo pensamos cuando en 2019 vimos todo este cambio en las interpretaciones de las CMIs, está aquí, Pseudomonas aeruginosa. Porque muchas de las primeras opciones de tratamiento, muchas no, todas, se informan como sensible a exposición incrementada. Todos los betalactámicos antiseudomónicos, quinolonas antiseudomónicas, todas son sensibles a exposición incrementada. Entonces, lo que se veía era un antibiograma de este tipo. El que en 2018 se veía así, en 2020, ya obligatorio, 2019, los laboratorios que ya se adquirieron a los nuevos puntos de EUCAST, se veía así. ¿Qué pensamos todo el mundo? Problema. Esto va a empezar a prescribirse mucho más de la cuenta. Porque no nos gustan estas palabras. No nos gusta sensible a exposición incrementada. No blanco-negro, nos gusta... No tanto, mejor dicho, no nos gusta el blanco-negro, nos gusta más el gris. Pues dándole a la materia gris, bueno, se han publicado muchos estudios
que hacen una evaluación del impacto, sobre todo en el tratamiento de meropenem, porque era la punta de lanza de lo que más se predecía que iba a ocurrir, tras la implementación de los nuevos puntos de EUCAST. Cito este porque me parece, de los que yo he podido leer, el mejor, porque es un grupo de un hospital de Suiza en el que estudian las consecuencias que tuvo y una estrategia para minimizar esas consecuencias que en su caso dio mucho éxito. Estos son un estudio hecho en todos los pacientes desde mitad de 2019 más o menos hasta principios de 2020. Pacientes todos mayores de 65 años viendo la antibioterapia que se prescribió tras conocer la sensibilidad antimicrobiana. O sea, no hay tratamientos empíricos aquí. Teníamos todo el antibiograma con opciones disponibles y ver en qué casos se prescribió meropenem habiendo otras opciones disponibles. Pues antes de EUCAST, solamente en el de EUCAST 2020, solamente en el 3,4% se prescribió meropenem, teniendo pipertazo, por ejemplo, sensible o ceftazidima, por ejemplo, sensible. A partir de 2020 subió hasta un 30%, es decir, un 27% casi de incremento de prescripción de meropenem, habiendo otras opciones antipseudomónicas que, recordemos, según EUCAST, son sensibles. Simplemente hay que tener en cuenta más cosas que estrictamente la CMI. Y también, que esto está muy bien, los betalactámicos no carbapenems o otros, como las quinolonas, se ajustaron, que esto está bien, como decía, se ajustaron a la dosis que debía prescribirse. Una dosis estándar al principio, antes de EUCAST, y todo el mundo subió sus dosis o ajustó sus dosis o el modo de infusión al lugar de la infección tras las publicaciones. Con lo cual, primera conclusión, EUCAST 2020 aumentó la prescripción de meropenem en terapia dirigida, teniendo otras opciones disponibles. Y la parte de abajo está bien, aumentó el ajuste correcto a la dosis de otros betalactámicos o quinolonas. Un recordatorio del mismo antibiograma que puse ayer. ¿Qué hizo este grupo? Hicieron algo que no solo ya está empezando a recomendar EUCAST, CLSI también lo recomienda, que es un informe selectivo del antibiograma, para ver si así la cosa mejoraba y no se prescribía tanto meropenem, habiendo otras opciones primero disponibles. Los resultados. Antes de EUCAST, después de EUCAST sin el reporte selectivo de los antibióticos y después de EUCAST haciendo reporte selectivo del antibiótico. La mayoría de los antibióticos se mantienen estables, solo hay una importante variación en meropenem. Antes de EUCAST 2020 es un 3,4%, tras EUCAST informando el meropenem de base subió hasta un 25%, y tras hacer un reporte selectivo del antibiograma, bajó hasta un 8,4%. ¿Qué quiere decir un reporte selectivo del antibiograma? Esto, para que lo vuelvo atrás, para que lo veáis. Esto es lo que aconseja CLSI. Para Pseudomonas aeruginosa, únicamente informar esto. Esto solo siguiendo los casos del algoritmo del hospital, en función del que decida cada hospital, y vamos escalando en los siguientes informes. Hasta CREONEM, que suele informar, por ejemplo, en el caso de terapias para metalobetalactamasas en coadyuvante de otro antibiótico, en terapia con sinergia. Pues aplicando este tipo de estrategias, no ocultando información, sino informando las primeras líneas de tratamiento antes, consiguieron, manteniendo las dosis de éxito terapéutico, no lo he mencionado, pero no había diferencias entre éxito terapéutico versus uno versus otro. Incluso la gente que no lo he puesto por no saturar más de información, los tratamientos con meropenem se asociaron a mayor tasa de sepsis, mayor tasa de mortalidad y, por supuesto, mayor selección de enterobacterias productoras de carbapenemasa. Pues aplicando este tipo de técnicas consiguieron reducir mucho el uso de meropenem, mejorando incluso los resultados clínicos en los pacientes. Un ejemplo más, no sé si habéis leído algo sobre este tema, pero cada vez los comités ya lo tienen encima de la mesa. EUCAST, yo pensaba que este año, en 2023, publicaría algo sobre este tema. De momento no se ha mojado. CLSI, como ya lo habéis visto, sí que lo ha hecho. Y es muy importante por esto. Nosotros lo vemos frecuentemente en el día a día y este estudio lo pone de base. El hecho de que en microbiología informe un antibiograma sobre una determinada petición se asocia con un 3 veces más riesgo de tratamiento antibiótico. Riesgo no, de tratamiento antibiótico. Es decir, nos pasa mucho con primaria. Nosotros no se sobrediagnostica, por ejemplo, la bacteriuria asintomática. El algoritmo no se sigue. Y si nosotros informamos un antibiograma de un paciente,
pidiendo una nueva muestra para confirmar esa bacteriuria, porque no tenemos ni datos de sedimento patológico ni ninguna información clínica que haya por debajo para sospechar que ese aislamiento tenga valor, cuando viene el segundo urocultivo es tras tratamiento. Entonces, ese problema es importante y los laboratorios tenemos que ser muy conscientes de ello cuando decidimos hacer un antibiograma. Lo que os decía, un poco la cosa para paliar entre comillas, el efecto de los nuevos puntos de corte de EUCAST va formación por un lado y hacer este tipo de selección en el informe del antibiograma. Y los paréntesis que os decía antes, que nadie levantó la mano, no sé si por vergüenza o que ninguno lo conocía. Los paréntesis son puntos de corte en los que EUCAST deja claro que se refieren absolutamente al ECOF. Es decir, no son puntos de corte clínicos. No se deberían interpretar. No se debería, por ejemplo, sí se deberían interpretar en infecciones de tracto urinario, pero fuera de infección de tracto urinario, por ejemplo, aminoglicósidos en enterobacterias, solo diferencia a la población que no tiene mecanismos de resistencia adquiridos a la que sí tiene mecanismos de resistencia adquiridos, pero no predicen éxito o fracaso terapéutico. Y sobre todo en monoterapia. Dejan claro que nunca se debería interpretar, podríamos informar la CMI, pero no interpretar en infecciones sistémicas distintas de tracto urinario, insisto, pero siempre, incluso creo que EUCAST recomienda poner un comentario de incertidumbre en el tratamiento o también que puede utilizarse como terapia combinada, pero nunca en monoterapia. Eso es lo que significan los paréntesis. Y se aplica, de momento, a este grupo de antibióticos que EUCAST nos dice aminoglicósidos en prácticamente todos los bacilos gram negativos de relevancia clínica, colistina en exactamente lo mismo y clindamicina bacteroides. Pensad ahora una pseudomonas aeruginosa que se informe siguiendo los criterios de EUCAST. O sea, que no se informen la interpretación clínica de los aminoglicósidos, una infección respiratoria, hablo, y que solo esté sensible en meropenem y los demás sensibles exposición incrementada. Claro, eso hay que entender muy bien qué quiere decir EUCAST y que no es limitar las opciones, al contrario, es aumentar las opciones pero con mayor seguridad y utilizando unos datos que se asemejen más a la realidad clínica que, en mi opinión, la estrategia más simple que utiliza CLSI, que no se moja en este rango intermedio que sería muchas veces una opción de tratamiento. En definitiva, lo que os decía, aumentar las opciones de tratamiento con más y mayor seguridad, que no quiere decir más simple, al contrario, es más complicado, pero si lo estudiamos bien y lo hacemos, podemos mejorar el tratamiento de un paciente. Por supuesto, siempre la relación clínico-farmacéutico y microbiólogo. En el estudio que os comentaba antes, una de las variables mejores o que aumentó más tras los nuevos puntos de corte de EUCAST fue la comunicación médico-microbiólogo, el número de consultas que había entre médico y microbiólogo para ponerse de acuerdo con un tratamiento o qué significaba un punto de corte u otro. Y la edición de antibiogramas, que es distinto de ocultar información. Yo hace poco, no sé si sois usuarios de Twitter, pero participaba en debates con microbiólogos, clínicos, etcétera, en lo que tenemos la fama los micros de que ocultamos información al clínico, ¿no? Es que no me han informado esto. Pues la cosa va por aquí. Va por no informar, no por ocultar, sino por informar y predecir. Y para finalizar, simplemente recordaros esto. Es muy complicado a qué nos enfrentamos. Por tanto, hay que conocer todas las herramientas que tenemos e interpretarlas de la mejor forma posible. Muchas gracias.